Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hola, bienvenido. Este es su programa Días de Elías con el pastor Elías. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza del libro de Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo visita Atenas. Atenas era un lugar de muchos filósofos y mucha gente que dominaba el hablar, la filosofía y todas esas cosas. Y estaban ávidos de recibir otra enseñanza y recibir cosas nuevas. Y Pablo se encuentra con esa situación. Porque dice, porque todos los atenienses, los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesan sino en decir o en oír algo nuevo. Hoy día la gente tiene comezón de oír. Siempre quiere escuchar algo nuevo, algo, al igual que el pueblo de Israel camino a tierra prometida, se cansaron de repente del maná, porque lo encontraron liviano y era el alimento que Dios le había dado. Hay mucha gente que sin saber lo que dicen se cansan de la palabra de Dios y resulta que es el maná que Dios nos ha dejado para nosotros. La palabra de Dios dice, es la que nos da vida a nosotros, es la que nos revela a Dios mismo. Y mientras no nos alimentemos de la palabra, entonces difícilmente vamos a conocer a Dios. Es por ello entonces que los atenienses tenían un problema, porque el apóstol Pablo entonces, puesto en pie en medio del areópago, le dice, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque en realidad ellos eran muy religiosos. Porque primero Pablo, para hablar, primero tuvo que conocer ante quién se estaba enfrentando. Entonces dice, porque pasando y mirando vuestro santuario hallé también un altar en el cual había una inscripción, al Dios no conocido. Es porque en realidad ellos tenían muchos altares y muchos esfinges y muchas figuras, y que para cada pensamiento, para cada mentalidad había un Dios conocido. Pero por aquellas cosas de la vida, si se le escapara a alguien, entonces levantaron una estatuilla para el próximo Dios que tendrían que conocer, que por ahora era no conocido. Y el Espíritu Santo a través de Pablo les dice lo siguiente, porque me sorprende la religiosidad de ustedes, les dice, porque son muy religiosos. Pero yo vengo a presentarle a ese Dios que ustedes no conocen. Al que vosotros adoráis sin conocerles. Es a quien yo os anuncio. Es por eso que también hoy día yo quiero hablarles de ese Dios que muchas veces adoramos sin conocerle. Porque nos juntamos en la iglesia, rendimos a un culto, nos habituamos a costumbres religiosas, hábitos religiosos, oraciones religiosas, cánticos que tocan el alma, las emociones, pero que no ha habido una experiencia de conocer al Dios que nosotros servimos. Claro, porque le servimos a un Dios que nos recomendaron los papás, los abuelos, el medio, el hábito, la costumbre,
Y la gente dice, no, es que yo he estado aquí siempre. Entonces la gente muchas veces echa de menos las cuatro paredes, el lugar, la forma, pero no, y se han encontrado con un edificio, pero no se han encontrado con el Dios verdadero. Ese era el problema que tenían los atenienses. Eran filósofos, dominaban todo tipo de cosas, estaban ávidos de conocer una nueva enseñanza que les endulzara el oído, pero el gran error de ellos es que adoraban a un Dios que no conocían. Hoy día, esta palabra de conversación con ustedes, llamarnos todos a que aprendamos a conocer a nuestro Dios. Ese Dios que requiere nuestra adoración, que requiere nuestra alabanza, que requiere nuestra integridad, que requiere nuestra santidad, porque el Dios al cual nosotros servimos requiere santidad, requiere comunión con Él, requiere integridad, requiere justicia. El Salmo número 15 dice, ¿quién entrará al lugar santo? ¿Quién llegará al monte santo? ¿Quién hará eso? Entonces, la palabra de Dios y también el mismo texto se replica en el Salmo 24, en algunos versículos, dice, ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su boca a cosa mala, ni ha jurado con engaño. El que tiene su corazón limpio. Cuando conocemos a Dios, entonces lo primero que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer es agradar a ese Dios, porque ese Dios sí tiene rostro, sí tiene espíritu, ese Dios sí tiene voluntad, y la voluntad de Dios está dada en la Escritura, en su palabra, manifestada en forma sencilla a través de los mandamientos de Dios. Y que en el Nuevo Testamento se resumen en dos: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus emociones, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y nos agrega el libro de Mateo que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Entonces, Dios nos habla y nos pone al Dios que servimos, que requiere nuestra prioridad, nuestro primer lugar. Nuestro primer lugar en nuestra vida tiene que ser Dios. El primer lugar en 24/7, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de referirnos, en nuestra forma de buscarle, en nuestra forma de enterarnos a través de la palabra de Dios. Es la única forma de conocer a Dios. Porque va a llegar un momento en que vamos a tener que conocer a Dios tal cual es. Lo vamos a tener que conocer por su misericordia, lo vamos a tener que conocer por su bondad, lo vamos a tener que conocer por su pureza, lo vamos a tener que conocer por su santidad, lo vamos a tener que conocer de múltiples formas, pero le vamos a tener que conocer como un Dios santo. Si queremos ver la gloria de Dios un día y estar con Él por una eternidad, sabe que a Dios no se le va por corta camino, sino que dice la palabra, hay una puerta, Cristo, hay un camino, Cristo. No hay 10, 20, no, un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y te creeremos. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces. Es tiempo que conozcamos al Dios que decimos adorar. ¿Por qué razón? Porque dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué hace ese Dios al cual adoramos muchas veces sin conocerlo? El Dios que hizo el mundo,
Eso quiere decir el Dios de lo imposible, el Dios poderoso, el Dios omnipotente. A ese Dios servimos, a ese Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Eso quiere decir un Dios creativo, un Dios creador, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templo hecho de mano humana, sino que hoy día busca corazones donde vivir y habitar. Dios quiere que su corazón y mi corazón sea un altar, un templo donde viva Dios en nosotros y que no es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, dice la palabra. Pues Él es quien da vida a todos y aliento, y todas las cosas las hace Dios. ¿Sabe? Tenemos un Dios que es ilimitado en todo, que da vida, que da aliento, que hace las cosas nuevas, que no es honrado por los hombres. Dice, no es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo. Nosotros necesitamos ser adoradores de Dios. Nosotros somos los que nos fortalecimos cuando adoramos a Dios. Por eso que no nos perdamos la oportunidad de adorar a Dios conociéndole a Él. Y cuando eso ocurra, entonces nuestro servicio, nuestra devoción, nuestra entrega a Él va a romper todos los cánones, porque vamos a servirle a Él con convicción y certeza de saber quién es Dios. Bendiciones. Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro.